No todos los sueños comienzan con una oportunidad. Algunos comienzan con una duda, con una mirada de preocupación, con un diagnóstico que parece demasiado grande para un niño. Hubo quienes pensaron que jamás tendría el físico suficiente para competir, que nunca alcanzaría la velocidad de los demás, que su cuerpo no resistiría el camino. Pero a veces, las personas que cambian la historia son precisamente aquellas de las que menos se espera, porque el talento puede llamar la atención, puede abrir algunas puertas, pero hay algo mucho más poderoso: la capacidad de salir adelante cuando el mundo entero parece decirte que no eres suficiente. Y esa sería la batalla que acompañaría a un niño desde sus primeros años. No lucharía contra un rival, ni contra un entrenador, ni siquiera contra otro futbolista. Lucharía contra su propio cuerpo. Mientras otros niños solamente pensaban en jugar, él también debía pensar en un tratamiento, en inyecciones, en un futuro que parecía cada vez más incierto. Muchos creyeron que aquel pequeño jamás podría competir con los mejores del mundo, pero el destino tenía preparado una historia muy diferente. Una historia que demostraría que la grandeza no siempre se mide por la estatura, sino por la fuerza con la que alguien decide perseguir aquello en lo que cree. Hoy en Pausen te cuento la verdadera historia de Lionel Messi. En este momento te pido, respira, pausa lo negativo y acompáñame. Y tal vez, cuando este video termine, descubras que los límites más grandes que existen muchas veces no están en nuestro cuerpo, sino en las dudas que otros colocan sobre nosotros. Porque cuando una persona decide no rendirse, incluso aquello que parecía imposible puede terminar convirtiéndose en historia. Lionel Andrés Messi Cucitini nació el 24 de junio de 1987 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. Su padre, Jorge Horacio Messi, trabajaba en una fábrica metalúrgica y además colaboraba como entrenador de un pequeño equipo de fútbol donde Lionel comenzó a dar sus primeras patadas al balón. Fue un hombre trabajador, reservado y profundamente comprometido con su familia. Desde muy pequeño, acompañó a su hijo en cada entrenamiento, convencido de que aquel niño disfrutaba del fútbol de una manera especial. Su madre, Celia María Cucitini, trabajaba en un taller dedicado a la fabricación de imanes. Era una mujer cariñosa, paciente y siempre pendiente de mantener unida a la familia. Fue ella quien enseñó a Lionel la importancia de la humildad, el respeto y el esfuerzo diario. Lionel creció junto a sus hermanos, Rodrigo y Matías, y su hermana María Sol. La casa de los Messi nunca fue una mansión, era un hogar sencillo, pero estaba lleno de cariño, y sobre todo, de balones. Desde muy pequeño, quedó claro que Lionel tenía una relación distinta con el fútbol. Mientras otros niños corrían detrás de la pelota, él parecía entenderla. La controlaba con una naturalidad sorprendente. Regateaba sin esfuerzo y jugaba durante horas como si el tiempo simplemente dejara de existir. Pero hubo una persona que marcó profundamente su infancia: su abuela materna, Celia. Ella fue una de las primeras en darse cuenta de que aquel pequeño disfrutaba el fútbol de una manera diferente. Era quien lo llevaba a entrenar, quien lo acompañaba a los partidos, quien lo animaba desde la banda y quien insistía en que nunca dejara de perseguir ese sueño. Con el paso de los años, Lionel siempre reconocería que gran parte de su carrera comenzó gracias a ella. Por eso, cada vez que anotaba un gol, miraba al cielo. Era una forma silenciosa de agradecerle. Con apenas 5 años, comenzó a jugar en el club abanderado Grandoli,
donde su padre colaboraba como entrenador. No pasó mucho tiempo para que todos notaran que aquel niño hacía cosas que no eran normales para su edad. Poco después, ingresó a las categorías infantiles de Newell's Old Boys. Ahí, formó parte de un equipo que terminaría siendo conocido como la Máquina del 87. Ganaban prácticamente todos los partidos, y Lionel ya destacaba como la gran figura. Parecía que nada podía detener el crecimiento de aquel pequeño talento. Hasta que cuando tenía 10 años, llegó una noticia que cambiaría por completo la vida de su familia. Los médicos detectaron que Lionel padecía una deficiencia de la hormona del crecimiento. Su organismo no producía la cantidad necesaria para desarrollarse con normalidad. El tratamiento existía, pero era muy costoso. La familia Messi hizo todo lo posible para conseguir el dinero. Cada mes representaba un enorme esfuerzo económico. Aún así, nadie estaba dispuesto a renunciar al sueño de Lionel. El equipo Newell's intentó ayudar. También aparecieron algunas promesas de apoyo, pero ninguna solución parecía suficiente para garantizar el tratamiento durante los años que necesitaba. Por primera vez, el mayor obstáculo de la vida de Lionel no estaba dentro de una cancha, estaba fuera de ella. Parecía que un simple diagnóstico podía terminar con el sueño de un niño que apenas comenzaba a descubrir el fútbol. Sin embargo, a miles de kilómetros de Rosario, había un club que muy pronto escucharía hablar de aquel pequeño argentino. Un club dispuesto a apostar por un niño al que muchos todavía consideraban demasiado pequeño. Y esa decisión cambiaría para siempre la historia del fútbol mundial. Aquel diagnóstico parecía haber colocado un enorme muro frente al sueño de Lionel. No importaba cuánto talento tuviera, no importaba cuántos goles marcaría. Sin el tratamiento adecuado, su desarrollo físico corría un grave riesgo. La familia Messi hizo todo lo posible para encontrar una solución. Su padre buscó apoyo en distintos clubes, su madre nunca dejó de creer, y mientras tanto, Lionel seguía haciendo lo único que sabía hacer: jugar al fútbol. Como si dentro de una cancha los problemas desaparecieran por un momento. Fue entonces cuando apareció una oportunidad inesperada. Unos contactos hicieron llegar videos del pequeño argentino hasta España, del otro lado del océano. El Fútbol Club Barcelona aceptó observar a aquel niño del que tanto hablaban. No era una decisión sencilla. Lionel apenas tenía 13 años. Nunca había vivido lejos de casa, y dejar Argentina significaba cambiar absolutamente toda su vida. Aún así, la familia decidió viajar. No había garantías. No existía un contrato. Solamente existía una esperanza. Cuando Lionel llegó a Barcelona, los entrenadores quedaron sorprendidos. Era mucho más pequeño que los demás jóvenes de su edad, pero bastaron unos minutos con el balón para que las dudas comenzaran a desaparecer. Su forma de controlar la pelota, su velocidad en espacios reducidos, su capacidad para dejar atrás a varios rivales, todo parecía fuera de lo normal. Uno de los hombres que más insistió en ficharlo fue Carles Rexach. Estaba convencido de que el Barcelona no podía dejar escapar un talento como aquel. Sin embargo, los trámites avanzaban con demasiada lentitud. La familia comenzaba a desesperarse. El tiempo pasaba y el futuro volvía a llenarse de incertidumbre. Hasta que ocurrió uno de los momentos más famosos en la historia del fútbol. El 14 de diciembre del año 2000, durante una reunión entre los representantes de Lionel y Carles Rexach, no había un contrato oficial disponible, pero Rexach no quiso correr el riesgo de perderlo. Tomó una servilleta de papel y escribió a mano un compromiso en el que prometía que el Barcelona
ficharía a Lionel Messi. Aquella sencilla servilleta terminaría convirtiéndose en uno de los documentos más valiosos en la historia del deporte. Poco tiempo después, el club aceptó cubrir el costoso tratamiento hormonal que Lionel necesitaba. Era mucho más que una firma. Era la oportunidad de seguir persiguiendo un sueño. La familia Messi tomó una de las decisiones más difíciles de su vida. Dejaron atrás su hogar, sus amigos, gran parte de su familia, y comenzaron una nueva etapa en España. La adaptación no fue sencilla. Lionel era un niño reservado. Extrañaba Rosario, extrañaba a sus abuelos, extrañaba las calles donde había crecido. Muchas veces el silencio se convirtió en su mejor compañía, pero cada vez que entraba a una cancha, todo cambiaba. En la Masia, la prestigiosa academia del Barcelona, comenzó a crecer rodeado de algunos de los jóvenes con mayor talento del mundo. Muy pronto quedó claro que aquel pequeño argentino seguía estando un paso adelante. Mientras otros intentaban impresionar con su fuerza, Lionel dejaba que hablara el balón. Cada entrenamiento reforzaba la misma idea. El Barcelona no había encontrado solamente a un gran futbolista, había encontrado a alguien capaz de marcar una época. Con apenas 16 años, Frank Rijkaard decidió darle una oportunidad con el primer equipo. El 16 de noviembre del 2003, Lionel debutó en un partido amistoso frente al Porto. Era apenas el comienzo, pero dentro del club, muchos ya estaban convencidos de que estaban viendo nacer a una futura leyenda. Y entre todas las estrellas de aquel vestidor, hubo una que decidió acercarse al joven argentino desde el primer día. Un brasileño que jugaba siempre con una sonrisa y que muy pronto cambiaría para siempre la carrera de Lionel Messi. Porque a veces el destino no solo te abre una puerta, también pone en tu camino a la persona indicada para ayudarte a cruzarla. Cuando Messi llegó al primer equipo del Barcelona, todavía era un adolescente. Compartía vestidor con algunos de los mejores futbolistas del planeta. Para muchos jóvenes, aquello habría sido motivo de nervios, pero hubo alguien que hizo que todo resultara mucho más sencillo. Ese hombre era Ronaldinho. El brasileño ya era una estrella mundial. Había conquistado el Barcelona con su talento. Y fuera de la cancha, era conocido por hacer sentir bien a cualquiera que estuviera a su lado. Desde el primer momento, decidió proteger a Lionel. Lo invitó a integrarse al grupo, le dio confianza y sobre todo, le hizo sentir que pertenecía a ese lugar. Con el paso de los meses, aquella relación se convirtió en una amistad muy especial. Ronaldinho veía en Messi algo que muchos todavía no alcanzaban a comprender. Sabía que aquel muchacho estaba destinado a hacer historia. El 1 de mayo del 2005 llegó un momento que quedaría grabado para siempre. Barcelona enfrentaba al Albacete. Ronaldinho levantó la cabeza, observó el desmarque de Messi. Con una precisión extraordinaria, envió un pase por encima de la defensa. Messi controló el balón, lo elevó suavemente por encima del portero y marcó el primer gol oficial de su carrera con el Barcelona. Apenas tenía 17 años. Mientras celebraba, Ronaldinho corrió hacia él, lo abrazó y lo levantó sobre sus hombros frente a todo el estadio. Aquella imagen terminaría convirtiéndose en uno de los símbolos más importantes del fútbol moderno. Era como si una generación estuviera entregando el testigo al siguiente. Con cada temporada, Lionel iba creciendo. Su velocidad, su control del balón, su capacidad para cambiar de dirección sin perder el equilibrio y su facilidad para definir frente al arco. Comenzaba a sorprender a toda Europa. Pero en 2008, todo cambió. Pep Guardiola fue nombrado nuevo entrenador del Barcelona. Muchos tenían dudas.
Era un técnico joven, con poca experiencia. Sin embargo, desde el primer día, tuvo una idea muy clara. Construiría el equipo alrededor de Messi. Fue una decisión que cambiaría la historia del club y también la historia del fútbol. Messi dejó de ser solamente una joven promesa. Se convirtió en el líder del equipo junto a Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Sergio Busquets, Dani Alves, Gerard Piqué y otras grandes figuras. El Barcelona comenzó a desplegar un fútbol que maravilló al mundo. En 2009, el club consiguió una hazaña nunca antes vista. Ganó todos los títulos posibles en un mismo año. Ganó la Liga, la Copa del Rey, la Supercopa de España, la Liga de Campeones, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. El histórico sextete. Messi fue la gran figura de aquel equipo. Ese mismo año recibió su primer Balón de Oro, el reconocimiento al mejor futbolista del planeta. Para cualquier jugador, aquello habría sido suficiente, pero Lionel apenas estaba comenzando. Los años siguientes fueron una auténtica exhibición. Temporada tras temporada, rompía récords, marcaba goles de todas las formas imaginables, asistía, regateaba y hacía parecer sencillo lo que para cualquier otro futbolista resultaba imposible. En 2010 ganó su segundo Balón de Oro. En 2011 llegó el tercero. Y en 2012 alcanzó una cifra que parecía imposible. Anotó 91 goles oficiales en un solo año. Superó un récord que había permanecido durante décadas. Muchos especialistas comenzaron a preguntarse si estaban viendo al mejor futbolista de todos los tiempos. Sin embargo, mientras el mundo entero lo llenaba de elogios, había un lugar donde las críticas nunca desaparecieron. Su propio país, en Argentina. Muchos aficionados seguían haciéndole el mismo reproche. Brillaba con el Barcelona, pero todavía no lograba conquistar el corazón de toda una nación. Cada torneo importante con la selección aumentaba la presión. Cada derrota hacía crecer las dudas. Y poco a poco, Lionel comenzó a cargar sobre sus hombros el peso de millones de personas. Porque ganar con un club puede convertirte en una estrella, pero hacerlo con tu país puede convertirte en una leyenda. Y Messi todavía estaba a punto de enfrentar las pruebas más difíciles de toda su carrera. Hagamos una pausa por un momento y cuéntame si esta historia te inspira. Únete a Pausa y sigue creciendo con nosotros. Suscríbete a este canal. Para ese momento, Messi ya había conquistado prácticamente todo con el Barcelona. Balones de oro, ligas, copas, récords que parecían imposibles de romper. Millones de aficionados lo consideraban el mejor futbolista del planeta. Pero había un desafío que seguía pendiente. Argentina. Cada vez que se ponía la camiseta de la selección, las expectativas eran inmensas. No bastaba con jugar bien, no bastaba con llegar lejos. El país esperaba un título. Y para muchos, también esperaba encontrar al sucesor de Diego Armando Maradona. Una comparación que acompañaría a Messi durante gran parte de su carrera. En 2014, Brasil organizó la Copa del Mundo. Era una oportunidad histórica. Argentina avanzó partido tras partido, con esfuerzo, con sacrificio y con un Messi que volvió a ser determinante en los momentos más importantes. Sus actuaciones durante la fase de grupos y las rondas eliminatorias fueron fundamentales para que la selección alcanzara la gran final. Después de 24 años, Argentina volvía a disputar un mundial. El rival sería Alemania. El partido fue intenso, muy cerrado. Ambos
ambos equipos tuvieron oportunidades. Y hubo una jugada que millones de argentinos jamás olvidarán. Messi recibió un pase en profundidad. Quedó frente al arco. Disparo cruzado. Pero el balón pasó apenas desviado. Era una oportunidad enorme. En el tiempo extra, Mario Götze marcó el único gol del encuentro. Argentina perdió la final. Mientras los jugadores alemanes celebraban, Messi permaneció en silencio, mirando el vacío. Había estado muy cerca, pero una vez más, el sueño tendría que esperar. Muchos pensaban que aquella sería la oportunidad definitiva. Sin embargo, el destino todavía le tenía preparadas nuevas pruebas. En 2015, Argentina llegó a la final de la Copa América frente a Chile. Después de un partido muy igualado, todo se decidió en el punto penal. Chile se proclamó campeón. Un año más tarde, la historia se repetiría. Copa América Centenario. Otra vez Argentina, otra vez Chile, otra vez una final y otra vez penales. En aquella tanda, Messi falló su lanzamiento. Poco después, Chile volvió a quedarse con el título. La imagen de Messi caminando con la cabeza baja recorrió el mundo entero. Las críticas aumentaron. Muchos comenzaron a cuestionar su liderazgo. Otros aseguraban que jamás podría darle un campeonato importante a Argentina. La presión se volvió insoportable. Entonces, ocurrió algo que nadie esperaba. Frente a los micrófonos, Messi anunció su retiro de la selección argentina. Dijo que su etapa había terminado, que había intentado todo y que simplemente no se le daba. La noticia conmocionó al mundo del deporte. Millones de aficionados no podían creer que uno de los mejores futbolistas de la historia estuviera renunciando al sueño de representar a su país. Durante varios días, Argentina quedó paralizada. Compañeros, entrenadores, exfutbolistas, aficionados, todos comenzaron a pedirle que lo reconsiderara, que no abandonara, que su historia con la selección todavía no había terminado. Y quizá, por primera vez en mucho tiempo, Messi entendió que las derrotas también podían convertirse en una forma de enseñar. Semanas después, decidió regresar, no porque las críticas hubieran desaparecido, ni porque el camino fuera a ser más sencillo. Regresó porque comprendió que rendirse habría sido mucho más doloroso que volver a intentarlo. Sin saberlo, acababa de tomar la decisión que cambiaría para siempre su legado, porque las derrotas que parecían haberlo definido estaban a punto de convertirse en el inicio de la mayor recompensa de toda su carrera. Cuando Messi decidió regresar a la selección argentina, sabía que nada sería diferente. Las críticas seguirían ahí, las comparaciones con Maradona continuarían, y millones de personas todavía dudaban de que pudiera conquistar un título con su país. Pero había algo que sí había cambiado. Él. Las derrotas lo habían transformado. Ya no jugaba únicamente con el deseo de demostrar que era el mejor del mundo. Jugaba con la serenidad de quien había aprendido que los grandes sueños también exigen paciencia. Con el paso de los años, una nueva generación comenzó a rodearlo en la selección argentina. Futbolistas jóvenes, hambrientos de gloria, que crecieron admirándolo. Poco a poco, el grupo comenzó a construir una identidad diferente. En 2021 llegó una nueva oportunidad. La Copa América se disputó en Brasil. Argentina avanzó con paso firme. Y una vez más, Messi
fue el líder dentro y fuera del campo. El destino parecía tener preparado un escenario especial. La gran final sería frente a Brasil, en el mítico Estadio Maracaná, la misma cancha donde tantos equipos habían visto desvanecer sus sueños. Pero aquella noche, la historia sería distinta. Un gol de Ángel Di María marcó la diferencia. Cuando el árbitro señaló el final del partido, Messi cayó de rodillas. No gritó de inmediato, no corrió, solo permaneció inmóvil durante unos segundos, como si estuviera intentando comprender que, después de tantos años, por fin lo había conseguido. Sus compañeros corrieron a abrazarlo, muchos lloraban. No solo celebraban un campeonato, celebraban la recompensa a una carrera llena de perseverancia. Aquel título puso fin a una espera de 28 años sin campeonatos mayores para Argentina. Y también silenció muchas de las críticas que habían acompañado a Messi durante tanto tiempo. Sin embargo, el destino todavía guardaba algo más. En 2022, Argentina conquistó la finalísima frente a Italia. El equipo transmitía confianza, unidad, convicción, y pocos meses después comenzó la Copa del Mundo en Qatar. El torneo no empezó como todos esperaban. En su primer partido, Argentina, sorpresivamente, cayó frente a Arabia Saudita. La derrota provocó una enorme ola de críticas. Muchos aseguraban que el sueño había terminado antes de comenzar. Pero dentro del vestidor, nadie dejó de creer. Messi asumió nuevamente la responsabilidad. Anotó goles decisivos, asistió a sus compañeros y lideró al equipo en los momentos más difíciles. Argentina fue creciendo poco a poco, partido tras partido. Superó a Australia. Después, eliminó a Países Bajos en un encuentro lleno de tensión. En semifinales, derrotó con autoridad a Croacia. Finalmente, alcanzó la gran final frente a Francia, el 18 de diciembre del 2022. El mundo entero se detuvo. Fue una de las finales más emocionantes en la historia de los mundiales. Messi abrió el marcador desde el punto penal. Más tarde, volvió a anotar en el tiempo extra. Pero Francia nunca dejó de luchar. El partido terminó empatado. Todo tendría que decidirse en la tanda de penales. Millones de personas contenían la respiración. Cada disparo podía cambiar la historia. Argentina fue perfecta. Y cuando Gonzalo Montiel convirtió el último penal, el estadio entero estalló. Lionel Messi levantó los brazos al cielo. Después de tantos años de esfuerzo, de críticas, de finales perdidas, de lágrimas y de dudas, por fin levantaba la Copa del Mundo. La imagen de aquel niño que un día había sido considerado demasiado pequeño, sosteniendo el trofeo más importante del fútbol, dio la vuelta al planeta entero. Pero quizá el mayor triunfo de Messi no fue ganar un mundial, fue demostrar que nunca permitió que las derrotas definieran quién era. Porque cuando una persona decide seguir adelante, incluso después de caer una y otra vez, la recompensa puede terminar siendo mucho más grande de lo que alguna vez imaginó. Y precisamente ahí es donde comienza la parte más importante de toda su historia. Cuando pensamos en Lionel Messi, es fácil comenzar por los números, los goles, las asistencias, los campeonatos, los balones de oro, los récords que parecían imposibles de romper. Pero si dentro de 100 años alguien pregunta ¿quién fue Lionel Messi?,
es muy probable que la respuesta no empiece con una estadística. Comience con una historia. La historia de un niño al que muchos consideraban demasiado pequeño. De una familia que decidió luchar cuando el dinero apenas alcanzaba para cubrir las necesidades del hogar. De unos padres que nunca dejaron de creer en su hijo. De una abuela que insistía en llevarlo a cada entrenamiento. Y de un club que decidió apostar por un muchacho al que muchos otros habían dejado pasar. Porque a veces, una sola oportunidad puede cambiar una vida para siempre. Pero esa oportunidad no habría servido de nada sin el esfuerzo que vino después. Porque el talento, por extraordinario que sea, necesita constancia, necesita disciplina, necesita sacrificio. No de un momento a otro, durante años. Lionel Messi soportó comparaciones, críticas, derrotas dolorosas, finales perdidas. Hubo quienes dijeron que nunca sería un verdadero líder, que jamás podría darle una alegría importante a Argentina, que siempre sería recordado únicamente por lo que hacía en el Barcelona. Y durante algún tiempo, esas palabras parecían tener razón. Pero hay personas que responden a las críticas con discusiones, otras con enojo. Pero Lionel Messi eligió responder de otra manera. Siguió entrenando, siguió trabajando, siguió intentándolo. Porque entendía algo que muchas veces olvidamos. No siempre podemos controlar lo que los demás piensan de nosotros, pero sí podemos decidir cómo responder ante cada obstáculo. Y fue precisamente esa respuesta la que terminó cambiando su historia. Cuando levantó la Copa del Mundo, no solo conquistó el trofeo que le faltaba, también cerró una herida que había permanecido abierta durante muchos años. No necesitó responder a sus críticos. El tiempo respondió por él. Pero quizá la enseñanza más importante de Lionel Messi no tiene nada que ver con el fútbol. Vivimos en una época donde muchas personas abandonan sus sueños porque alguien les dijo que no eran suficientes, que eran demasiado jóvenes, demasiado mayores, demasiado lentos, demasiado diferentes, o simplemente que nunca lo lograrían. Lionel Messi escuchó muchas de esas frases y aún así decidió seguir adelante, no porque estuviera seguro de ganar, sino porque estaba seguro de que rendirse nunca sería una opción. Tal vez esa sea la verdadera diferencia entre quienes cumplen sus sueños y quienes se quedan únicamente imaginándolos. No es que unos nunca tengan miedo, es que aprenden a caminar incluso cuando el miedo sigue presente. Ahora, te pido, dale like a este video si quieres más biografías que inspiran. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Y suscríbete a Pausa Envío para seguir creciendo juntos. Y recuerda esto. Si hoy estás atravesando un momento difícil, si sientes que alguien ha puesto en dudas tus capacidades o que el camino parece demasiado complicado, recuerda el pequeño niño de Rosario, aquel que necesitaba un tratamiento para poder crecer, aquel que dejó su país siendo apenas un adolescente, aquel que perdió finales que parecían imposibles de olvidar y que aún así nunca dejó de creer. Porque la grandeza no consiste en no caer, consiste en levantarse una vez más de las que creías posibles. Consiste en seguir avanzando cuando nadie más cree en ti. Y sobre todo, en nunca permitir que las dudas de los demás se conviertan en tus propios límites. ¿Quién sabe? Tal vez el sueño que hoy parece demasiado grande para ti sea el mismo que mañana inspire a millones de personas. Porque todas las grandes historias comienzan exactamente igual, con alguien que decidió no rendirse.
menos a lo negativo. Céntrate en lo positivo. Esto es